¿por qué el TEC moderado? El TEC moderado es algo, las cosas están relativamente más claras para el TEC grave y quizás algo más para el TEC leve, pero el TEC moderado siempre nos quedó en el medio. No tenemos acuerdo ni siquiera en los números, algunos 9 a 12, otros 9 a 13, y realmente creemos que es un grupo todos los que eh, tratamos pacientes en terapia de neurocríticos, o los vemos en la guardia, eh, sabemos que el moderado es un grupo muy heterogéneo, que obviamente quizás el 9 y el 10 son más parecidos al grave, al 8, y el 11, 12 y 13 son diferentes. Y ante la escasez de recursos, especialmente en nuestra Latinoamérica, escasez, digo, de recursos en camas de terapia y demás, pensando en un hospital público, tendríamos que tener alguna mejor aproximación de qué hacer con estos pacientes. Y este es el motivo de por qué hicimos... perfecto. Entonces, nuestra primera sugerencia es incluir eh, en este grupo moderado a los pacientes con Glasgow 13, y sabiendo que, por lo tanto, nuestro grupo quedaría entre 9 y 13, y siempre teniendo en cuenta que el componente motor es el que tiene mayor poder, el 80% del poder predictivo del Glasgow está sobre el componente motor. Y obviamente llamamos la atención a no subestimar a este grupo y estar muy atentos, porque va a haber una parte de este grupo que va a presentar neurodeterioro. Y aquí vienen algunos de los desafíos de cómo adelantarnos. Entonces, el Glasgow tiene muchas limitaciones, ya lo sabemos, pero está ampliamente popularizado y es fácil de usar. Y nuestra recomendación en esto es que sean los grupos, sean la terapia como en, en la guardia, estén entrenados, tanto médicos como enfermeras, porque sabemos que en los centros de trauma de nivel 1 en Estados Unidos, aún con gente entrenada, hay un 25% de desacuerdo. Entonces, creemos que realmente para entender un Glasgow y teniendo siempre en mente que este es un proceso dinámico, obviamente al Glasgow hay que sumarle la tomografía y usar la tan conocida clasificación del TCDB o traumático Motabank, o más conocida como Marshall, donde están los dos grupos de lesiones encefálica difusa con 4 categorías y la de lesión ocupante de espacio evacuada y no evacuada. Y esto ayuda para entender. Obviamente, y si tenemos en mente que es un cuadro dinámico y teniendo en cuenta cuánto es el tiempo que separa del trauma a la primera tomografía, generalmente se ha acortado porque hay más disponibilidad de tomógrafo, ver cuándo realizar la segunda, que puede ser en 12, 24 horas, o antes si existen factores de riesgo como coagulopatías o pacientes con hepatopatías o pacientes epilépticos previamente o que han sido sometidos a neurocirugías. Y este es un punto muy importante, el denominado neuroworsening o deterioro neurológico en nuestra lengua, y obviamente no hay un acuerdo universal en qué es neurodeterioro. Si uno revisa la literatura, busca la definición, generalmente es caída del Glasgow, puede ser 1 punto, 2 puntos. Eh, Nosotros aquí hemos tomado por acuerdo, como todo consenso, requeríamos por el método Delphi 80% de acuerdo, se ha tomado 2 puntos, un nuevo déficit motor o empeoramiento, agravamiento del existente, ¿eh? Eh, y alteración en la forma, tamaño o asimetría nueva o reactividad en el pupilar o convulsiones frecuentes. Así que en este deterioro neurológico también requiere
además del correlato clínico, realizar una nueva tomografía. La tomografía simplemente trata de darnos una explicación de cuál es la razón anatómica de este deterioro neurológico. Y a lo que tenemos que prestarle mucha atención es la aparición de una nueva lesión ocupante de espacio, definida como 25 centímetros cúbicos o más, aumento de la lesión preexistente, desviación de la línea media, y obviamente el punto crítico son 5 milímetros, que es cuando hay compromiso de estructuras vasculares y anatómica, y si las cisternas que antes previamente eran normales se empezaron a borrar parcialmente o están ausentes. Estos son todos signos de que está hablando de que se está produciendo algún grado de hipertensión endocraniana. Y obviamente, como decía al principio, quizás el 9 y el 10 son más parecidos al 8 o menos que con respecto al 11, 12, 13. Y a esto nos referimos con subgrupos. Si nosotros dijéramos, bueno, todos los glagos moderados tienen que ir a terapia, seguramente no alcanzarían las camas, por lo menos en lo que es el público, el hospital público. Si dijéramos que tienen que ir todos los 9 y 10 y hay que hacerle monitoreo de pique invasivo, aunque sea mínimamente invasivo, no todos estarían de acuerdo, por lo cual usamos un método para tratar de identificar a estos grupos y ver dentro del TEC moderado cuáles son el grupo o subgrupo de alto riesgo. Y bueno, esta es un poco la propuesta, nos parece, y usando digamos, las luces del semáforo, traffic light, o como se quiera llamar, que no viene de la medicina, viene del marketing, pero donde verde sería más seguro, podemos avanzar, amarillo hay que pensar y repensarlo y ver hacia dónde vamos, y rojo, detenerse. Entonces, quizás el grupo más seguro sería el 12 o 13, correspondería a un verde, y alto riesgo sería el grupo B, donde entran, por el punto de vista de colores, sería un amarillo, pero el 9-11 o el 9-13 con lesión ocupante de espacio no evacuada, más de 25 centímetros cúbicos, o desviación de línea media menor de 5 milímetros, menor de 5 milímetros, y cisternas basales presentes y no comprimidas. Como es un elemento dinámico, es un punto donde uno diría, bueno, este es de alto riesgo. ¿Qué significa en la práctica eso? Si está en el showroom, vigilarlo más de cerca, hacer controles más frecuentemente. Y el grupo C, del potencialmente grave, son aquellos que tienen GLASGO de 9 a 11, con una clasificación tomográfica de Marshall 2, 3 o 4, el O de 9 a 13, 9 a 13 que sean que tengan que hayan progresado una lesión 3 o 4 con una LOE no evacuada, y algunos de los signos siguientes: más de 25 centímetros cúbicos de LOE, desviación de línea media de más de 5, y cisternas parcialmente comprimidos o ausentes. Vuelvo a decir, estos son todos signos de hipertensión endocraniana, y este potencialmente grave, quizás haya que discutir dónde alocar a este paciente, dónde ubicarlo. Si es una terapia intermedia, o quizás sea más adecuada una terapia intensiva. Este es la teoría del semáforo, y fíjense, cuando tratamos de agruparlo y si cruzamos eh, dos variables como el Glasgow y la clasificación tomográfica que decía de Marshall, fíjense que los rojos, donde están los pacientes potencialmente graves, están en 3-4 o con Glasgow más bajo. Realmente que el más seguro es quizás el 12-13, donde la lectura tomográfica es tomografía sin lesión aparente. Si vamos a la lesión ocupante de espacio, fíjese que también, digamos, en todo acá no hay verde, todo amarillo, sabemos que puede crecer, que puede aparecer una nueva, que puede haber después signo de desplazamiento de la línea media, y obviamente que si hay más de 25 centímetros cúbicos,
desplazamiento de la línea media, que es un signo de efecto de masa, realmente es el rojo y es donde más tendríamos que hacer. Entonces, obviamente que todos los pacientes con TEC moderado deberían ser hospitalizados independientemente del lugar donde estén y con el personal interviniente, médicos, enfermeras y kinesiólogos entrenados. Y esta institución tendría que tener disponibilidad de tomógrafo las 24 horas y disponibilidad de neurocirugía, porque en esto entra en el grupo. Y siempre recordar esto, el paciente puede entrar con un glauco de 11, no me preocupa mucho, pero puede descender a 10 o 9 y hay cambios en la tomografía, lo cual sí lo hace progresar. Y una consideración, ¿cómo monitorizarlo? Obviamente no todos estos pacientes, nosotros hemos monitorizado mucho con PIC y realmente era un tema de un acuerdo muy difícil de lograr en la terapia y con los neurocirujanos, monitorizar un paciente con glaucoma 9 o 10, porque también eso implicaba analgesia, sedación y colocarlo en ventilación mecánica. Pero eso en una época muy atrás, ahora tenemos monitoreos no invasivos que quizás nos ayuden, particularmente dos monitoreos. Uno de ellos es la pupilometría y el otro es el monitoreo no invasivo de PIC, que se sustenta sobre la morfología de la curva, el P1, P2 y P3, especialmente poniendo atención en el P2, que habla de un cambio de compliance, y los dos métodos parecen adelantarse entre una hora, hora y media al inicio de hipertensión endocraniana. Y obviamente está el Doppler transcraniano, que quizás se altera más tardíamente. Y tenemos la vaina del nervio óptico, que todavía queda por resolver exactamente cuál es el punto de corte. Hay estudios ongoing que nos van a aclarar esto. Pero la vaina del nervio óptico tiene una particularidad, que cuando ustedes detectan como signo indirecto, inician tratamiento para una hipertensión endocrinal sospechada porque no está medida, tarda en volver. A diferencia de la pupilometría y el Brain for Care, que es el monitoreo no invasivo de PIC, que se puede alterar. Bueno, nosotros en nuestra unidad lo estamos trabajando. Esto es pupilometría, acá no se ve bien. Esto es monitoreo Brain for Care, es compliance, es alteración. Después emite un reporte en PDF donde analiza el tiempo pico de P1 y P2, y si esto P2 supera en un 20 o más, un 20% P1, se grafica, y eso obviamente está hablando de compliance alterada, Doppler transcraniano por todos conocido, y bueno, vaina del nervio óptico. Pero yo creo que particularmente la pupilometría está más estudiada, lleva más tiempo de estudio, está más aceptada, eh, se adelanta mucho a la generación de hipertensión endocrinal. Es no invasivo, lo podemos hacer en forma horaria o en el horario que se crea. Tiene muchos índices, pero los más importantes, clínicamente útiles, son los dos primeros: el índice de pupila neurológica y el tamaño, y grafica la simetría. En el NPI es una escala de 0 a 5. Nosotros creemos, hasta la aparición del último estudio, el Orange, que 0 a 3 era lo de mal pronóstico y 3 a 5 buen pronóstico. Lo que se vio esto era algo que ya se sospechaba, pero ahora quedó demostrado que el grupo 3 o 4, por eso puse este paciente, 3 o 4 puede evolucionar bien o evolucionar peor. Yo creo que es un arma muy útil. eh, el costo es relativamente bajo, y toda la información, después lo vamos a ver cuando hagamos el monitoreo, se guarda en el anillo. Es un anillo inteligente, que es el que se usa uno por cada paciente, con un costo muy, muy accesible. Así que creo que los monitoreos no invasivos nos van a ayudar mucho a tamizar o triagear a nuestros pacientes, particularmente en la guardia. Y cuando sugeríamos PIC, básicamente en los grupos de este 9 a 11 o aquellos que tengan que ser sometidos
alguna intervención neuroquirúrgica, como la craniotomía explosiva o aquellos traumas de cráneo graves que tienen puntuación de 9-11 con otros traumas asociados, sea de tórax, contusiones que pueden llevar a un distrés, o traumas severos, graves, perdón, de abdomen, o un shock de origen traumático prolongado. Estas son, vuelvo a decir, son sugerencias. Las recomendaciones, en definitiva, son sugerencias, no es algo imperativo. Simplemente es un enfoque que sirve en este momento. Puede ser que con la evolución de los monitoreos y los conocimientos en 3 o 4 años tengamos algunas recomendaciones diferentes. Y obviamente sugerimos en la recomendación 9 los cuidados generales. Cuidados generales ya los publicamos previamente para el TEC grave. Cuidados generales son aquellas medidas en el paciente con TEC que no son específicas, pero tienen que ver con los cuidados que uno hace para evitar lesiones secundarias, que en definitiva mucho de nuestro trabajo en la terapia está dirigido a eso, a evitar la lesión secundaria y o bien a través del monitoreo detectarla y rápidamente controlarla. La lesión, por ejemplo, el no tener cabeza y cuello alineado va a hacer que comprima la yugular, disminuya el retorno venoso y pueda aumentar la presión intracraneana, etc. Y lo que tenemos muchas veces en los últimos consensos, vemos en los últimos años, la lista de los no, lo que realmente creemos que cosas que no hay que hacer y cosas que no hay que olvidar. No subestimar a este grupo de pacientes. ¿Por qué? Quizás porque todavía conocemos poco, ignoramos bastante, no permitir las cosas que llevan, las situaciones que llevan al insulto secundario, como la hipotensión arterial o la caída del OPO2, no usar corticoides, no iniciar terapia específica dirigida a hipertensión endocrinal sin evidencia, aunque esta evidencia, digamos, si no la sospecho, ¿para qué le voy a poner un bolo de manitol o de solución fisiológica hipertónica? No tiene sentido. Trabajar en el equipo y no empezar y decir lo que se dice, voy a ventilarlo. ¿Por qué? Si no lo sospecho. No administrar oxígeno cuando no sea necesario y obviamente no olvidar las normas de ATLS. Un 25% de los traumas de cráneo son puros, aislados, generalmente vienen en el contexto. Y como siempre terminamos, decimos, ¿qué puede ser lo útil? Uno puede leer la recomendación y siempre todos pedimos un algoritmo. Si yo veo sepsis, no estoy muy empapado de sepsis, voy a pedir un algoritmo. Si veo la campaña de sepsis, como explicó el doctor Levy, también voy a pedir un algoritmo. ¿Por qué? Porque las guías, como decía el doctor, uno siempre las guías y las recomendaciones, cómo se traducen en la práctica. Este es nuestro desafío. Hemos escrito miles de guías y particularmente en neuro, la última guía, la más eficiente, es la menos útil pragmáticamente, es la mejor hecha metodológicamente, pero no nos sirve. Y eso será el motivo quizá de la charla de la tarde. Entonces, simplemente en la primera parte, mantener una sistólica mayor de 110, continuar con la resuscitación, estabilización cervical, cuidados generales y entramos a lo que es la tomografía. Y una vez iniciada la glasgow-tomografía, y juntamos y vemos si podemos aplicar el tema de los semáforos cruzando dos cosas, tomografía y Glasgow. Muy simple, tomografía y Glasgow, y cuándo repetir la tomografía y obviamente la repetición de los exámenes clínicos y con el monitoreo que decidamos no invasivo mejor y tener presente que la caída del Glasgow de 2 puntos, el cambio pupilar, un nuevo foco o la grabación del foco preexistente son signos de neurodeterioro. Si hay neurodeterioro, tengo que volver a tomografiar al paciente. ¿Y qué implica? No es nada más tomografía. Tomografía significa buscar la razón anatómica y pensar y actuar, porque cuando hay neurodeterioro, los resultados son peores. Y esto puesto en forma completa
y obviamente si el paciente luego de juntar Glasgow con tomografía lo considero de bajo riesgo, será un verde, alto riesgo será un amarillo, y el rojo, cuando ya se comporta como un trauma de cráneo grave, tanto el rojo seguro a terapia y el amarillo irá a terapia o bueno, a terapia intermedia. Y este último algoritmo acá lo que agrega, entonces, recordando, si tenemos el neuromonitoreo no invasivo, usa esto. El que tiene neurodeterioro, obviamente, además, exámenes más frecuentes y el monitoreo no invasivo sumado al Glasgow y a la tomografía. Y esto simplemente, ya terminé de recordarle que la próxima reunión del capítulo sudamericano de Neurocritical Care Society la haremos en un año, en noviembre del año que viene, en Buenos Aires. Es una ciudad que está muy linda, esta mañana charlábamos con algunos. Y la verdad que cada año está mejor y ofrece muchas cosas culturalmente y demás. Bueno, muchísimas gracias.